fecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando nosotros leemos la Escritura, encontramos que está llena de un lenguaje que tiene que ver con la comida, tiene que ver con la nutrición. Por ejemplo, en los evangelios, si han leído, por ejemplo, chiquillos, Jesús muchas veces se presenta como el pan de vida o como el agua y invita a las personas a comer de él, a beber de él. También la Biblia en otras partes nos habla sobre la leche espiritual, sobre alimentos sólidos. O sea, encontramos que está llena la Biblia de un vocabulario que tiene que ver con el comer y con el nutrirnos. Todo esto nos evidencia que así como en lo natural, en lo físico, necesitamos todos alimentarnos correctamente para tener una vida saludable, también así en lo espiritual es súper importante que nos alimentemos de lo correcto. Y de eso es lo que vamos a estar hoy día compartiendo con ustedes. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que de acuerdo, ¿cierto?, a lo que acabamos de leer, es súper claro que dice que si esto enseñas a los hermanos, ¿cierto?, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que considerar aquí son las palabras de fe y la buena doctrina. Un buen ministro de Cristo se va a nutrir de lo correcto, amados. Cuando nosotros realmente somos buenos ministros, ¿cierto? En Cristo Jesús, vamos a comenzar a querer nutrirnos y alimentarnos de lo correcto. Ya vamos a comenzar a alimentarnos de palabras de fe, de la buena doctrina, de la palabra, ¿cierto? En lo natural nosotros nos damos cuenta que para tener una salud, ¿cierto? Buena, nos vamos a tener que alimentar de forma balanceada, ¿cierto? Quizás no vamos a tener que comer tanta chatarra, sino que comer un poquito más saludable. Lo mismo pasa acá. Ya nosotros estamos todo el día siendo bombardeados por todo lo del sistema, ¿cierto? Nos damos cuenta cómo el sistema muchas veces no tiene palabras de fe para la gente, nos vuelve inseguros muchas veces, ¿cierto? Pero cuando nosotros comenzamos a nutrirnos como buenos ministros de la palabra, comenzamos a escudriñar las escrituras, vamos a comenzar a alimentar nuestro espíritu, vamos a comenzar a nutrirnos de la verdad. Ya a esto es lo que conduce Pablo a Timoteo, ¿cierto? Entonces, siempre en la vida estamos siendo expuestos, amados, a escoger de qué nos vamos a alimentar. O usted se va a alimentar constantemente de chatarra, ¿cierto? Y va a haber consecuencias. O, ¿cierto? Usted va a tomar la opción de alimentarse de lo correcto, ¿ya? Pero en el espíritu pasa algo. De repente nosotros en lo humano podemos decir, pero una vez a las miles que me como un completito, ¿cierto? No pasa nada. O unas papas fritas. Pero en lo espiritual, nosotros no podemos, como dice Primera de Corintios, beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. O sea, ¿qué pasa aquí? Que cualquier cosa que nosotros nos comencemos a alimentar del mundo va a quedar alojada en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso no va a ser un alimento sano para nuestros espíritus. Un punto importante ahí, bueno, nosotros, por ejemplo, nos encanta comer. Si hay algo que nos mató cuando nos conocimos, es que los dos éramos muy buenos para comer. No se note, ¿ah? Y una cosa curiosa es que cuando nosotros comemos, no todo lo que comemos nos trae nutrición, no todo lo que comemos nos aporta vitaminas, nos aporta proteínas a nuestro cuerpo. Y lo que no es saludable, a lo que le llamamos chatarra, solamente trae en nosotros un desecho y va provocando también en nosotros que subamos de peso, que suba el porcentaje de grasa. Por lo tanto, a veces hay muchas cosas que estamos comiendo y uno dice, pero es una cosita pequeña. Pero poco a poco no nos damos cuenta y empezamos a llenar nuestro corazón de estas cosas. ¿Mm? Por eso, como le leía recién mi esposa, siempre estamos escogiendo de qué estamos comiendo. Otro punto importante de un buen ministro, una buena ministra, es que siempre habla lo correcto. Voy a leer 2 Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Yo quiero que nos grabemos este principio, queridos Timoteos.
Si me alimento de lo correcto, voy a hablar lo correcto. Si me alimento de lo correcto, voy a hablar de lo correcto. Es decir, si mi dieta, si mi alimentación, si mi anhelo es Cristo, ¿qué va a haber en mi conversación? ¿Qué va a haber en mis palabras? Cristo. Una pregunta que nos podemos hacer, amor. ¿Cómo podemos conocer de qué nos estamos alimentando? Súper sencillo. Nos basta solamente 5 minutos estar con alguien y vamos a ver qué sale de esa persona. ¿Sale Cristo o sale solamente lo natural, lo temporal? Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, una persona que está comiendo a Cristo, como dice acá, no puede dejar de decir, se transforma en algo que no puede parar. Y esto pasa también, por ejemplo, cuando uno comienza a cambiar los hábitos en la alimentación, ¿cierto? Y comienza a hacer ejercicio. ¿Qué es lo que uno comienza a hacer? Quiere hablar de eso. Por ejemplo, en nuestro caso, eh, a grandes rasgos, contarles, hemos pasado un proceso con nuestros 2 hijos de una alergia alimentaria, ¿cierto? ¿Podrías compartir un poco a todos los que están ahora? Sí, una de las cosas que yo le comentaba a mi esposo cuando estábamos haciendo igual el tema, llevar un poquito este proceso que pasamos, porque, bueno, ellos reaccionaban en su guatita ya de acuerdo a la leche que tomaban y de la leche que tomaban era de acuerdo a lo que yo comía. Entonces, ¿qué pasa? Yo le decía que increíble, porque antes alimentos que yo pensaba que eran sanos, por ejemplo, un pan de molde integral, yo no me daba cuenta que tenía muchos ingredientes y que habían ingredientes muy raros. Y yo me di cuenta hasta cuando pasó este tema de la alergia. Entonces yo le decía, llevar esto a la palabra para ejemplificarlo, que a veces el sistema te va a vender cosas que tú las vas a ver que son súper buenas, que son por una causa justa, que a lo mejor eso tiene una Mm. justificación, que eso es súper bueno, pero en el alma. Lo llevaba a eso, entonces le decía a mi esposo que increíble porque pasa lo mismo, o sea, me daba cuenta de este tema de la alimentación, pero pasa lo mismo acá, nosotros estamos comiendo constantemente de muchas cosas que se quieren levantar hoy en día, ciertas leyes, etcétera, que van en contra de la verdad, que realmente no son sanas para nosotros. Y es increíble cómo el mismo patrón se repite. ¿Qué patrón? El patrón que comenzó en Génesis con Adán y su mujer. Cuando la serpiente le habla a la mujer, la tienta con el fruto, le dice, ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema que tú pruebes un poquitito? No te va a hacer nada. Y dice Génesis que el fruto era agradable. Entonces, esta misma estrategia es la que Satanás y las tinieblas usan con nosotros. A través de estas pequeñas cosas que decía mi esposa, leyes, pensamientos, uno dice, pero no tiene nada de malo, es justo. Entonces, creo que es importante como generación, comencemos a poner ahí, ojo, aquellas cosas que estamos hoy día normalizando, estamos dejando entrar, y no escuchar esa voz de qué tiene de malo. ¿Mm? Otro punto importante de hablar lo correcto es que una persona que se está alimentando bien, tiene una dieta saludable, ¿m? No se va a avergonzar, sino que va a anhelar dar a conocer, ¿sí? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes cambió en algún minuto su rutina de vida, comenzó a hacer ejercicio, a alimentarse mejor. ¿Qué empezó a provocar en ti? ¿Qué te empezó a pasar? Querías compartirlo, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando iba a llegar el verano, decía, wow, ahora sí voy a poder tener un verano sin polera. Por ejemplo, yo el año pasado, por un tema de salud, una hernia que tuve en la espalda, tuve que cambiar mi dieta, tuve que cambiar mis hábitos. Lamentablemente no alcancé a llegar al verano, a tener un verano con polera. Sí, lo tuve con polerón, pero me sentía bien, yo quería compartir, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa, no nos avergonzamos, queremos contar, ¿sí? Queremos compartir a Cristo cuando nos estamos alimentando de Él. Entonces, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, y esto es muy importante, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, una persona que se está alimentando de Cristo no se avergüenza, siente Mm. el anhelo, se siente feliz de compartir a Cristo con otras personas. Y luego dice que usa bien la palabra de verdad. Amén.
¿cierto? Igual otra característica es que un buen ministro tiene disciplina de vida. Ya algo súper importante, ¿cierto? Es ser disciplinados, tener una disciplina de estarnos alimentando de lo correcto, porque si hablamos de que hoy en día nos estamos alimentando constantemente del mundo, ¿qué tiempo le estamos Mm. dedicando al Señor? ¿Qué tiempo le estamos dedicando para alimentarnos de la palabra? ¿Qué tiempo estamos dedicando quizás para ver una prédica? O a veces dejo mis prioridades del mundo, ¿cierto? Como primero, antes que ir el domingo, ¿cierto? A congregarme o estar en el discipulado, ¿cierto? Entonces, dice Primera de Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate, ¿cierto? Ejercítate quiere decir que hay que tener una disciplina, Sí, ¿cierto? Para ser un atleta o un deportista profesional, ellos tienen que ser disciplinados, ¿cierto? No es un tema de que él nació, la persona ya es atleta, ¿cierto? No, tiene que ejercitarse, tiene que tener una disciplina constantemente. Lo mismo pasa en la palabra. Ya, si nosotros queremos hablarle a la gente de esta verdad, tenemos que también tener una disciplina. Ya, y qué va a empezar a pasar, ¿cierto? La piedad de Cristo va a comenzar a ser expresada en nuestro vivir. O sea, nosotros vamos a comenzar a manifestar a Cristo. Pero para poder manifestarlo, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es vaciarnos completamente. Porque como yo les decía, nosotros hoy en día nos alimentamos tanto del mundo que estamos llenos del mundo y no damos espacio para que Cristo, cierto, comience a llenarnos a nosotros. Por eso que era importante igual la temática, y aquí lo voy a unir, que nos hablaba el pastor, cierto, Luis, con la pastora Charito, que nos comentaban, cierto, el ser circuncidados, porque realmente cuando nosotros comenzamos a entregar, comenzamos a ser circuncidados, realmente Cristo va a comenzar a manifestarse. Entonces, el consejo de Pablo es cuida tu corazón y mente y vaciarla diariamente. Ya no es algo que tenemos que hacer una vez a la semana, sino que todos los días estar entregando, porque todos los días nosotros nos llenamos de pensamientos, ¿cierto? O cosas que recuerdos que van a venir. Entonces tenemos que vaciarnos constantemente de todo lo que se va llenando nuestro corazón. Lo que usted más tiene que guardar, amado, amadas, es su corazón, guardarlo día a día de todo lo que pueda entrar en ellos. Ya, así que un buen ministro aprovecha bien su tiempo y su prioridad siempre va a ser buscar todo lo que lo lleve a comer de Cristo. Poco a poco nos vamos a dar cuenta cómo esta disciplina cada vez que nosotros vayamos avanzando un poco más, vamos a querer cada día comer más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo. Ya no vamos a querer más del mundo ni de nosotros, sino que vamos a querer cada vez comerle a Él. y para cerrar este punto, Efesios 5, 16 al 17, la versión Reina Valera contemporánea, dice: por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. O sea, si estamos llamados a algo, es a utilizar correctamente, a administrar correctamente el tiempo que Dios nos regala todos los días. Porque la gracia de Dios todos los días está trabajando con nosotros. ¿Sí? Disfrutamos de su perdón. Si caemos, nos levantamos. ¿Sí? No hay problema con eso. ¿Cuál es el problema? El problema es el tiempo. Que el tiempo no vuelve. Nos vamos poniendo cada vez más viejos, más arrugados. ¿Mm? Y podemos estar toda la vida, ¿cierto?, disfrutando de la maravillosa gracia de Dios. Pero si nos quedamos ahí estancados, se nos va a pasar la vida y el tiempo. Y ya como cierre de la temática de hoy, hemos dejado también un bonus track, que son algunos consejos y tips para que usemos correctamente la palabra. Si nosotros queremos compartir correctamente a Cristo, si nosotros queremos todos los días llenarnos de Cristo, de la palabra, es importante algunos consejos que yo quiero que pongan muchísima atención, les va a servir muchísimo. Segunda Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. O sea, ¿a qué nos está llamando la palabra? A ser jóvenes fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Si yo quiero enseñar a otros, si yo quiero compartir a otros, tenemos al Espíritu Santo, que es lo más importante. Pero también hay ciertas herramientas que nos van a ayudar, nos van a facilitar el compartirle. Entonces, lo primero que voy a compartir son aspectos fundamentales para leer y estudiar la palabra efectivamente. Número 1,
haber experimentado el nuevo nacimiento. Y suena un poquito lógico, pero es muy cierto. Juan 3:3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Grábate esto, dice, no puede ver. O sea, si yo quiero entender correctamente la escritura, debo haber nacido de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu nos habilita desde ese minuto y nos despierta para la comprensión espiritual. Porque desde nuestra mente, desde tu mente carnal, tú puedes entender las matemáticas, ¿cierto? Puedes entender los libros de historia, los cuentos. Todo eso lo podemos entender, ¿sí? Pero la escritura y la palabra de Dios solamente la vamos a entender desde nuestro espíritu. ¿Mm? Y tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro mejor maestro. Número 2, orar y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Cada vez que te acercas a la Escritura debes, ¿sí?, pedirle al Espíritu Santo que te traiga las palabras claves de lo que estás leyendo. ¿Mm? Para que esa palabra traiga vida, traiga transformación y no se quede solamente en algo intelectual, en información. Por eso es vital y no nos es opcional depender del Espíritu Santo. No olvides eso. Es vital, fundamental, no opcional. Hoy, como jóvenes, adolescentes, preadolescentes, depender del Espíritu Santo. Número 3, tener la actitud y corazón correcto. Para esto hay algunas preguntas que nos podemos hacer cada vez que me acerco a la Biblia. ¿Cómo me acerco a la palabra? ¿Para conocer a Cristo o para llenarme más de información? ¿Para qué me estoy acercando? Nuestra meta siempre tiene que ser que al leer y estudiar la palabra, no me lleve solo al conocimiento, sino que a experimentar a Cristo, que cada vez que yo lea un pasaje de la Escritura, pueda Cristo estar hablándome, estar ministrando mi corazón y mi alma. Y número 4, siempre ver a Cristo en todo. Cristo es el foco, Cristo es el centro de toda la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos a Cristo. En Génesis encontramos al árbol de la vida, que era Cristo. Y en Apocalipsis encontramos a un árbol que era de sanidad para todas las naciones. Nuevamente, Cristo, siempre presente en la escritura. Por eso, no busques encontrar misterios, no busques encontrar fábulas, como le decía Pablo a Timoteo, cosas de repente, buscar la bestia con el quinto cuerno, muchas cosas que a veces solamente vienen a llenar nuestra carne, sino que busquemos encontrar a Cristo. Por eso Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensa que en ellas le da vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Y para finalizar, algunos tips concretos que nos van a ayudar para interpretar correctamente un pasaje. Quizás muchas veces tú has dicho, hoy, ¿cómo puedo saber si lo que estoy entendiendo de lo que estoy leyendo es lo correcto? Escucha bien lo siguiente. Número 1, siempre tenemos que identificar en qué pacto se escribió la porción que estoy leyendo. ¿Fue antes de la cruz de Cristo o fue después de la cruz de Cristo? ¿Fue en el antiguo pacto o fue en el nuevo pacto? Siempre parte con esa pregunta. Número 2, siempre tener en cuenta el contexto donde se escribió lo que estás leyendo, el contexto histórico, social, cultural, al cual pertenece el libro que estás leyendo. Cada libro de la escritura tiene un contexto, ¿sí? Tiene un tiempo, entonces es importante tenerlo presente. ¿Mm? Por ejemplo, preguntas también que nos podemos hacer con respecto al texto, que nos van a ayudar mucho. ¿Quién lo dijo? ¿Ya? ¿Quién está hablando? ¿Quién está escribiendo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién va dirigido? ¿Va dirigido a una persona? ¿Va dirigida al pueblo de Israel? ¿Va dirigida a nosotros, la iglesia? Siempre hacernos preguntas. Número 4, podemos también utilizar herramientas físicas para comprender lo que estamos leyendo. Por ejemplo, diccionarios, tanto diccionarios de lenguaje como diccionarios bíblicos, otras versiones de la Biblia. Nosotros con mi esposa usamos, por ejemplo, la aplicación YouVersion, que tiene muchísimas versiones de la Biblia. Y es increíble cómo a veces no se entiende mucho un texto y con otra versión Dios nos trae más luz sobre ese pasaje. Así que aprovecha los recursos que tiene. Otro punto importante es siempre buscar que lo que leamos tenga una aplicación y un efecto para nuestra vida. Aquí tenemos que preguntarle al Espíritu Santo luego de leer, ¿y ahora qué? ¿Cómo habla este pasaje a mi vida?
Conversa con Dios cuando lo leas, para que tenga una aplicación, para que tenga un efecto en ti. Y por último, y lo más fundamental, saber que contamos con el cuerpo de Cristo, contamos con nuestros pastores, con nuestros líderes. Si tienes dudas de lo que estás leyendo, estudiando, atrévete a preguntar, ¿sí? Nunca olvides que un atleta puede tener mucho talento, puede ser muy fuerte, pero su éxito va a ser que esté sometido a un entrenador. Y un entrenador siempre está acompañado. Tiene un equipo de personas que te van a ayudar a poder perfeccionarte. Un entrenador siempre tiene un equipo de kinesiólogo, nutricionista que ayudan y otros más al desarrollo de un deportista, un atleta. Entonces, siempre la vida corporativa será nuestra mayor disciplina y nuestra dieta. Y como conclusión, necesitamos en este tiempo, como buenos ministros de Dios, ser nutridos y formados correctamente por la palabra. Somos formados y transformados. ¿Para qué? Para dar de comer a otras personas. ¿Sí? Esto no consiste en llenarnos y llenarnos y llenarnos. ¿Por qué nos llenamos? ¿Por qué Dios nos alimenta? Porque hay mucha gente hambrienta, mucha gente sedienta, compañeros, amigos, familiares que necesitan escuchar de lo que tienes. Por eso es importante que esta palabra produzca en nosotros un hambre, un despertar por comer más a Cristo. Amén, amén. Sí. Vamos a las preguntas finales. ¿Sí? Dice la pregunta número 1. ¿Cómo son tus pensamientos y conversaciones en el día a día? ¿Son más sobre lo temporal, o sea, del mundo, o acerca de lo eterno, Cristo? Pregunta número 2. Dice, de acuerdo a lo que te has alimentado en este tiempo, ¿te consideras un buen ministro de Cristo? Número 3. ¿Te has avergonzado de hablar de Cristo a otras personas? Si tu respuesta es sí, ¿cuál es la razón de tu vergüenza? Número 4. Si creemos que Cristo es la verdad, ¿por qué muchas veces no lo anhelamos compartir? Y número 5 dice, ¿has sentido el no tener hambre de Cristo? ¿Por Cristo, perdón, alguna vez? ¿Cuál crees que es la razón? Al hueso, ¿ah? Sí, están ahí. Sí. Y el desafío que vamos a tener para esta semana, pongan atención, dice así: entrega tu tiempo libre al Señor esta semana. O sea, todo el tiempo que tú tengas, sabemos que estamos en el colegio, ¿cierto? En la universidad, en el trabajo, todo ese tiempo que tenemos luego, ¿cierto? Que a veces usamos en Netflix, en Amazon, en las redes sociales. Ya, entreguémoselo esta semana al Señor. Y úsalo para profundizar en la escritura, en la Biblia. O también puedes leer un libro que te lleve a conocer a Cristo, a conversar con Dios, a orar. Y finaliza la semana, y esto es muy importante, vamos a finalizar esta semana compartiendo nuestro testimonio de vida en las redes sociales, etiquetando a GDH Move. ¿Qué te parece? O sea, vamos a dedicar Buenísimo. esta semana al Señor y vamos a finalizarla compartiendo a través de las redes, vamos a llenar las redes compartiendo lo que Cristo ha hecho con nosotros. Yo sé que todos los que estamos acá conectados tenemos muchísimo que contar Sí. y compartir. Atrévete y vas a ver cómo esta semana muchas personas, muchos amigos, muchos familiares van a conocer a Cristo a través de tu historia. Así que Amén. ahora vamos a invitarles para que se unan a las salas de grupos. Recuerden que la primera sala es hasta los 15 años y luego de los 16 años en adelante tenemos la otra sala para que pinchen ahí desde su casa y vamos a compartir estas preguntas en las salas de trabajo.